que es asumir el marco del independentismo. ¿Se está dando marcha atrás? Lo que ha habido es una rectificación o una interpretación, por decir rectificación, y esa interpretación a mí me parece significativa. Oiga, has estado mucho tiempo trabajando en un texto, si esto está aquí es porque tiene muchos vistos buenos, sobre todo además el del ministro de Presidencia y además el del presidente en funciones. Es que es inconcebible que este acuerdo, con la dimensión que tiene, no haya sido visado palabra por palabra. Que hayan tenido que aclarar que se estaban refiriendo a las comisiones que se pactaron en la mesa el 17 de agosto, cuando se constituyen las Cortes, y que se refería a la de Pegasus, que he vuelto a decir, oye, es que esto ya se hizo en Europa, de hecho creo que no está ni concluida, ¿no?, una comisión de Pegasus, y la de, creo recordar, Operación Cataluña, que ocurre como Kitchen. Hay una Operación Cataluña que investiga la justicia a día de hoy, que fueron actuaciones irregulares, presuntamente irregulares, contra independentistas por el hecho de serlo. Pero eso es que no es el lawfare, eso es una instrucción concreta de la justicia, que tendrá responsables y veremos cómo termina eso, ¿no? Porque además es verdad que hay muchos indicios, pero extenderlo, ha habido, claro, rectificación o concreción porque era alarmante, por supuesto. A mí no me preocupa si hubiera podido ser posible, porque no hay mecanismo. Lo decía Cristina, una comisión de investigación concluye con unas recomendaciones. No hay más. Es que ni siquiera son obligatorias. No puedes forzar a que se cumplan esas recomendaciones. Entonces, ¿qué vas a ir? ¿Con eso a un juez como acusación particular, como fiscalía, legales, como abogacía del Estado? En el texto se dice que de las conclusiones de una comisión de investigación se pueden abordar modificaciones legales. O sea, se comprometen a que esto tenga una traslación. Pero Cristina, fíjate, y además me llama mucho por desincendiar más con el tema Pegasus. O sea, salió el gobierno diciendo, uy, nosotros también nos han espiado. Después de que aquello se archivara por falta de colaboración del gobierno de Israel, no sé, como hizo Francia demandó a la empresa que tiene el software de Pegasus. Francia exigió formalmente al gobierno de Israel que se implicara y que facilitara la investigación judicial. ¿Qué hizo el gobierno de España después de aquella rueda de prensa de un 2 de mayo? Absolutamente nada. Me llama mucho la atención que si te avengas a una comisión de investigación sobre el espionaje al independentismo, pero sobre el espionaje a tu presidente del gobierno, a tu ministra de Defensa o al que había sido un antiguo embajador en Marruecos, ahí eches tierra por encima. Investiguemos todo el Pegasus, incluido el espionaje al gobierno central. A ver, que una comisión de investigación luego se transforme en X ley es absolutamente normal. Pasó en Albia. Hay un accidente de Albia, imaginemos que hay que prevenir porque el sistema... Entonces, bueno, pues los grupos presentan una ley para reforzar la seguridad. Me lo estoy poniendo un ejemplo. Eso puede pasar en cualquiera de estas comisiones de investigación. Pero insisto, lo que no puede pasar es que unas conclusiones acaben en un juzgado o se pueda decir a un juez, mire usted, venimos con estas conclusiones, porque no tienen ninguna eficacia sobre un tribunal de justicia. Y eso es lo que ha tenido que aclarar el Partido Socialista después del comunicado de ayer, porque claro, se inflama tanto el tema con que hay una ley de amnistía que nadie esperaba, que el Partido Socialista negó que iba a aprobar, que es lógico que tenga que matizar cada uno del resto de acuerdos. Hay que concluir que por lo menos... La financiación de Cataluña. Yo sobre las empresas... Se les facilitó un instrumento para que salieran, pero es el mismo instrumento que tienen ahora para volver. O sea, no es que el instrumento ahora se haya puesto, no es que ahora lo tienen más difícil para volver, es el mismo. Para salir y para volver. Si no vuelven es decisión. Han dicho que, bueno, que económicamente no tiene una gran repercusión. Pero es más, es que el debate va en sentido contrario. Yo recuerdo recientemente lo que dijo Josu Jon Imaz, expresidente del PNV con Repsol, que dijo, ojito, ojito, con algunas de las medidas que se están tomando, porque a lo mejor lo de Ferrovial se va a quedar pequeño. Un señor que en principio no es del Partido Popular, ni de Vox, ni es independentista, ni va contra los nacionalistas. No, estoy hablando de un señor nacionalista, que ahora es consejero de Repsol y que dice, ojo, porque lo que se va a conseguir no es que... ya no hablaba de que las empresas tengan movilidad. Cuando tú hablas de crear unas condiciones especiales para que las empresas vuelvan a Cataluña, ¿qué vas a hacer? Hacer justo lo contrario de lo que has intentado hacer con Madrid, precisamente. Es decir, Madrid dentro de su autonomía fiscal, porque Madrid no se ha saltado ninguna ley, dentro de su autonomía fiscal decide bonificar una serie de impuestos. Y se dice que no, que eso es imposible. Pero sí va a haber excepciones fiscales para Cataluña para que vuelvan esas empresas, es lo que yo me gustaría saber. Entonces yo creo que sí, que se va a desarrollar un trato de favor sin ninguna duda, y eso es lo que parece que contiene este pacto,
un trato de favor fiscal y de financiación para Cataluña. Y la que decías No, tú, Que se abra la financiación, y el debate de la financiación siempre por Cataluña a mí me parece un error, y además sí que me parece una desigualdad que acabemos eso, hablando de la deuda de 15.000 millones que se puede condonar a Cataluña. Hay un listado de comunidades que la pueden pedir y reclamar ya, pero empezamos por Cataluña, que a mí me parece bien que se condone por cómo viene y de dónde viene, porque al final es una transacción autonómica al Estado, y esto cuando te miran desde Europa y presentas tu balanza fiscal no se refleja. O sea, no te van a mirar dónde ha puesto usted la deuda. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que desinflamar y quitar un poco el estigma catalán en ciertos debates. Si se está hablando, se fueron las empresas por el proceso y lo pagaron muy caro, sí, efectivamente, por una acción deliberada del Gobierno entonces. Pero han pasado 6 años y que Cataluña incentive a las empresas para que se queden en Cataluña o para que vuelvan, es exactamente lo mismo que puede hacer la Comunidad de Madrid con todo su plan, que es muy amplio, de ayudas, de bonificaciones, de subvenciones, que van desde industria hasta la digitalización. Hay un plan en la Comunidad de Madrid para favorecer a la empresa madrileña. ¿Por qué no lo va a tener? ¿Por qué no lo va a tener Cataluña para que vuelvan unas empresas que está bien y que favorecen la economía catalana? Quitemos un poquito también el estigma independentista de debates que son y pueden ser puramente económicos. Que no, si quiere hacer eso el gobierno de la Generalitat, que lo haga. Pero si es que además lo sabéis mejor que yo. Perdón, es que lo va a tener que hacer el gobierno de Cataluña, porque el Estado no puede ponerse a bonificar y a beneficiar a unas comunidades sobre otras. Esto es así, lo dice la ley. Entonces, que el Estado diga, que el gobierno diga, pues sí, me parece bien que hablemos sobre esto, al final otra vez es dialéctica del acuerdo. Pero no confundamos, es incentivos que querrá dar el gobierno de Cataluña a las empresas. Perfecto y bienvenidas sean. El Círculo de Economía de Empresarios, que no son ni siquiera, no son rojos peligrosos, seguro que no. El Círculo de Economía de Empresarios defiende esto, pues me parece estupendo, si es que es lo que hacen todas las comunidades en el ejercicio de sus competencias. Por eso insisto, quitémosle el marchamo independentista para eliminar todos los debates. Estás hablando, Pilar, de comunidades autónomas. Está hablando, Pilar, de comunidades autónomas. Hay una que adquiere... Pero nunca, hasta ahora nunca, para el gobierno de la nación, nunca, jamás, había gobernado un partido que no fuera el partido que ganaba las elecciones. Se había pasado en los ayuntamientos, había pasado en las comunidades, en algunos casos beneficiaba al PSOE, en otros al PP. Hemos visto cómo el PP se ha hecho con el mando de comunidades en las que no ha ganado las elecciones. Eso ha pasado siempre, pero nunca, jamás para el gobierno de la nación. Salvo los meses que van de la moción de censura a la moción de censura, claro, estoy hablando de la moción de censura, que es un mecanismo también perfectamente constitucional. Yo estoy hablando de ganar las elecciones, ¿no? De quién es quién resulta investido presidente después de unas elecciones. Y es verdad que hasta había una especie de pacto tácito entre PP y PSOE de dejar gobernar siempre al más votado. Y esto es lo que... Felipe González podía haber intentado en el 96, con la misma diferencia de votos, y no lo hizo porque entendió que no, que había ganado José María Aznar. La política española, esto es la primera vez que se hace en la política española. La política española ha cambiado mucho desde hace mucho tiempo y hay muchas primeras veces que han cambiado. Es la primera vez en democracia que tenemos una coalición de gobierno. No la habíamos tenido en 40 y pico años, ¿no? Es la primera vez que estuvimos a las puertas en el 23J, si se hubieran cumplido las encuestas como parecía, que hubiéramos tenido también un gobierno de coalición con Vox, que ha sido el socio estructural del Partido Popular desde el 28 de mayo en diputaciones, ayuntamientos, comunidades, y lo previsto no, es que en la investidura fallida de Feijóo, los 4 votos que decía Feijóo que le faltaron era porque iban con Vox. Quien quiera pensar que Vox hubiera renunciado a entrar en el gobierno, yo creo que es mucho pensar. Han cambiado muchas cosas desde que cayó el bipartidismo. Y efectivamente estamos en una coyuntura en la que los bloques están... A ver, es una anomalía que el partido más votado por pactar con la ultraderecha se quede aislado en un rincón del sistema parlamentario. Y es, no sé si una virtud o un virtuosismo que no habíamos visto nunca, que una investidura como la prevista la próxima semana sea con 6, 7 formaciones políticas, que hasta Coalición Canaria se ha unido. Claro, es que es verdad que el sistema parlamentario y las investiduras y el sistema político ha cambiado muchísimo, con 2 factores además que lo han hecho saltar por los aires. Podemos en su día y Vox ahora. Y el independentismo también alterando, como vemos, coaliciones y gobiernos e investiduras. Yo creo que efectivamente han cambiado muchas cosas y tampoco desde hace tanto tiempo, porque hace 4 años, en 2019, el Partido Socialista, siendo ganador de las elecciones y con un diputado más, se negó a entregar un ministerio a Podemos y fue a una repetición de elecciones.
pero ahora no se niega a entregarle el Estado a los independentistas por no ir a una repetición. Yo creo que no están en el gobierno del Estado hasta ahora. Creo que el pacto no les mete, digo, la entrega del Estado. Yo sé que el grueso del pacto trata sobre el papel del Poder Judicial. Judicial. Por lo tanto, eso afecta a otro poder, que no es el Ejecutivo ni el Legislativo, es el Poder Judicial, y eso es una entrega del Estado. Dicho lo cual, respecto a qué pasaría ahora en unas elecciones, el CIS, que efectivamente cualquier politólogo lo primero que hace es abrir las transparencias, más allá de las estimaciones de Tezanos. Yo tengo un altísimo respeto por la gente que trabaja en el Centro de Investigaciones Sociológicas y un cero respeto por quien los dirige. Pero si vamos a lo que son las transferencias de voto, que eso nos informa y nos dice, por ejemplo, que el Partido Popular es ahora mismo el que tiene el electorado más fiel. Casi un 85% de los que han votado al PP volverían a votar al PP. No solo eso, sino que se llevaría un 23% de votantes de Vox. Quiere decir que habría a lo mejor un resultado muy diferente. Y sin embargo, el Partido Socialista pues, está por en torno a un 70% y está perdiendo mucha fidelidad porque está decepcionando a sus propios votantes, entre otras cosas porque les está contando una película que tiene muy poco que ver con los hechos reales. Porque yo, por ejemplo, y solo permitidme este punto, ayer leía unas opiniones respecto a que han renunciado a la unilateralidad. ¿Que han renunciado a la unilateralidad? Si es que ahora tienen la supremacía. ¿Para qué necesitan ser unilaterales si luego también todo lo que manda el Parlamento de Cataluña y todo lo que diga el señor Puigdemont? Es verdad que es clave, fijaros lo que pasaba el año pasado, que pasábamos del CIS, porque se equivocaba siempre, pero si mirabas la transferencia, llegó a dar un 10% de transferencia de voto del PSOE al Partido Popular antes de las elecciones de mayo. Sí. Y se fue recortando esas transferencias, que no estaban en el pantallazo que mirábamos del CIS, se fue recortando y estábamos ya en el 6% y se iba recortando a medida que llegaba el 23 de julio. Así que comparto, lo que hay que mirar del CIS son las transferencias porosas de un partido hacia otro. Bueno, la cocina no cocina, me vas a permitir, Alberto, la veremos en los próximos días, que tengo que ir con una última hora porque...